Buenas tardes amigos, los saluda su amigo el abogado y profesor de Derecho, Emanuel Rangel. De nueva cuenta es viernes y bueno, ya publicaron las nuevas tesis en el Semanario Judicial de la Federación, razón por la cual, por supuesto, vamos a revisar el día de hoy cuáles son esas nuevas tesis para estar siempre al tanto de lo que dicen nuestros máximos tribunales respecto de la materia penal. Antes de comenzar a hacer eso, les pido de favor que si les gusta este video le den like al mismo y que si les gusta el contenido que estoy creando para todos ustedes me hagan favor de suscribirse a este canal y por supuesto activar la campanita de las notificaciones para que el propio sistema de YouTube les avise en cuanto voy a subir los nuevos videos. En cuanto yo subo un video, les avisa a ustedes. Así que, bueno, vamos a comenzar a ver las tesis. Ya saben, estoy en la búsqueda semanal de las tesis que se crean e inmediatamente vamos a encontrar la primera de ellas, que es por supuesto una tesis con registro 2.021.441, misma que fue publicada el día de hoy, viernes 17 de enero del año 2020 a las 10 horas. Es una tesis aislada en materia penal, dicha por los tribunales colegiados de circuito, en específico del 10º Tribunal Colegiado en Materia Penal del primer circuito. Y viene del amparo en revisión 165/2019, para que ustedes busquen ahí los antecedentes de este asunto precisamente. En fin, vamos a darle lectura. Dice así: Sistema penal acusatorio. Contra las determinaciones y resoluciones dictadas en recursos que incidan en el tema de la personalidad emitidas dentro de la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto al no constituir actos de imposible reparación. Y en el cuerpo de la tesis dice: de conformidad con la tesis de jurisprudencia de 37/2014 de la 10ª época del Pleno, por supuesto, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo Personalidad, en contra de la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, resultando inaplicable la jurisprudencia 4 del 2001, ley de amparo vigente a partir del 3 de abril de 2003. El juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones que desechan la excepción de falta de personalidad, ya que no constituyen actos de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos. En la ejecutoria de la que derivó ese criterio jurisprudencial, se puntualizó que a pesar de emanar de una contradicción de tesis en materia laboral, es vinculante en todas las materias. En este contexto, si en la audiencia inicial del sistema penal acusatorio se emite una determinación o se resuelve un recurso cuyos efectos inciden en el tema de la personalidad, el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente, al actualizarse la causa descrita en la tesis de jurisprudencia apuntada, sin que sea óbice que ésta se apoye en el artículo 107, fracción quinta de la Ley de Amparo, el cual se refiere a los actos de juicio, y que en el caso de la audiencia inicial del sistema penal acusatorio, el acto reclamado derive de una etapa que, en estricto sentido, es anterior a la de juicio oral, pues la excepción juicio en los términos que establece la propia ley está empleada de un sentido lato, aunado a que el aspecto de la personalidad únicamente tendrá efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable a los intereses del quejoso. Bueno, tenemos ahí, en este caso, esta tesis que dice que básicamente no afecta tanto de manera que no pueda ser resuelto después. Habría que ver de dónde viene esta tesis, ¿no? Porque, por ejemplo, si a mí no me permitiesen
actuar como abogado, donde tengo la calidad suficiente para hacerlo, por ejemplo, por tener mi cédula profesional, por haber participado y tener experiencia en el nuevo sistema de justicia penal, y no me lo permiten, porque no, dice, bueno, pues es que no le afecta porque le hicieron uno de oficio. Pues sí, pero habría que ver que todo imputado tiene derecho a elegir su propio defensor. Máximo donde hay voces que dicen que los defensores de oficio, pues, vaya, no dan el ancho. Conste que hay voces, además yo no concuerdo con ellas, no del todo, porque yo he conocido defensores públicos muy, muy, muy buenos. En fin, eso no quita que, por supuesto, todo imputado tiene derecho a elegir su propio imputado. Por eso, insisto, habría que conocer los antecedentes. Si te llama la atención, como me llamó la atención a mí, hay que ver, por supuesto, todo lo que sucedió en el juicio de amparo, de dónde deviene esta tesis. En fin, tenemos otra tesis más. Es una tesis aislada también en materia común y penal de los tribunales colegiados de circuito, que se publicó, por supuesto, el día de hoy, y viene del 10º Tribunal Colegiado en Materia Penal del primer circuito. Eh, y dice así su texto: resolución emitida por el juez de control en el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su contra, es innecesario agotar medio de defensa alguno previo a promover el juicio de amparo. Del artículo mencionado, se advierte que la resolución que emita el juez de control en sus términos no admite recurso alguno, lo que significa que en su contra son improcedentes tanto la apelación como la revocación, con independencia de que el juzgador haya dado trámite al recurso y analizado el fondo de la controversia, o bien resuelto sin mayor trámite. De ahí que contra la resolución emitida por el juez de control en el recurso innominado previsto en el citado numeral procedería, en su caso, el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar algún otro recurso o medio de defensa que conceda la ley ordinaria, pues de estimar lo contrario, no solo se estaría introduciendo un recurso no previsto por la ley, sino también se actuaría en perjuicio de la pronta impartición de justicia, a que se refieren los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, es un amparo en revisión más bien nace de un amparo en revisión, el 125 del 2019, del tribunal anteriormente seleccionado, o dicho más bien. En fin, estas son todas las tesis en materia penal que salieron el día de hoy. Sin embargo, quiero que veamos otra tesis que, si bien es cierto, es de materia administrativa, creo yo que sería bueno verla porque tiene que ver directamente con la libertad. Es la tesis con registro 2.021.403, publicada también el día de hoy, y está dictada por el Pleno de la Corte. Es una jurisprudencia en materia constitucional y ahí está ya en pantalla. Dice: arresto administrativo. Como sanción por conducir en estado de ebriedad, al pretender imponerlo el juez de calificador, debe respetar el derecho de audiencia previa del probable infractor. El arresto administrativo, que forma parte de las sanciones que puede imponer la autoridad administrativa de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal por el incumplimiento a disposiciones administrativas, invariablemente reviste el carácter de acto privativo, porque produce efectos que suprimen la libertad personal ambulatoria por un término determinado y con efectos definitivos. En consecuencia, cuando a una persona se le pretende imponer un arresto administrativo como sanción por conducir bajo el influjo del alcohol, existe la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho de audiencia previa reconocido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional,
al no existir una restricción expresa a este derecho en el texto constitucional, ni justificación suficiente que amerite eximir de su observancia en forma previa a la restricción de la libertad personal. Así, el probable infractor debe tener la posibilidad de ser oído en el momento oportuno por el juez calificador previamente a que se le imponga la sanción de arresto administrativo, entendiéndose por momento oportuno cuando ya se encuentra en las instalaciones del órgano calificador y está en condiciones de comparecer a efecto de alegar lo que a su derecho convenga en torno a la infracción atribuida. Si desvirtúa la comisión de la infracción, entonces no se le puede decretar el arresto administrativo. Si no lo hace, procede que se le individualice el tiempo que deberá compurgar. En ese criterio se armoniza, por una parte, la facultad de la autoridad para sancionar la comisión de infracciones, destacando aquellas que ponen en riesgo la integridad física del propio infractor y de terceros, como es el caso de conducir en estado de ebriedad. Y por otra, se evita la arbitrariedad de la autoridad al momento de ejercer dichas atribuciones o que se prive de la libertad a personas que no cometieron la infracción atribuida, pero aún así fueron detenidas y remitidas ante el órgano calificador, soslayando que las políticas públicas y disposiciones tendientes a inhibir la comisión de infracciones deben ser compatibles con la debida observancia de los derechos humanos. Bueno, esta tesis jurisprudencial deviene en una contradicción de tesis 171-2019, ¿sí? Para que busquen ahí los antecedentes que hay y ustedes mismos vean cómo, en efecto, me parece, ya lo he dicho varias veces, que la Corte a veces se fija en cosas que bueno, no perdemos mucho tiempo. Es que a veces es tan sencillo y no entiendo por qué las autoridades administrativas no lo entienden, ¿no? Vaya, privar de la libertad a una persona es un acto sumamente rudo. Entiendo que se requiere algo similar porque conducir en estado de ebriedad es algo muy peligroso, pero vaya, mínimo respeten los derechos fundamentales, ¿no? Que es, en este caso, el de audiencia previa, que te escuche el juez calificador, o como se conoce aquí, el juez de barandilla. En fin, estas son dos tesis en materia penal, una en administrativa, pero que tiene que ver con la libertad de las personas, que han salido el día de hoy, viernes 17 de enero. No queda más que despedirme de ustedes, les mando un fraternal saludo a todos y les digo que hasta pronto.